Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por esta epístola universal del apóstol Judas. Y volvemos hoy al versículo 6 de esta epístola. Judas nos ha presentado de una manera muy clara que ciertos hombres se han introducido a la iglesia por una puerta lateral entre los creyentes. Judas dijo que él no escribía eso como algo completamente nuevo. Otros escritores ya habían escrito en cuanto a esto. Pedro había escrito, así como también Pablo. Ellos habían escrito que estos hombres estaban entrando y que tenían una apariencia exterior y que mostraban o aparentaban ser hombres piadosos, pero que en realidad eran ministros de Satanás, aunque parecían ministros de luz. Pero por dentro, dijo el apóstol Pablo, estos eran lobos rapaces. Y la prueba de esos hombres llega finalmente porque ellos se estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios, es decir, en un pecado arrogante y una inmoralidad grasa. Ellos negaban al Señor Jesucristo. Esa era la marca, la señal que los destacaba. Luego él presenta varios ejemplos de cómo Dios ha juzgado en el pasado. En primer lugar, él presenta 3 grupos de personas. Más adelante, él nos va a presentar a 3 personas individualmente, pero aquí tenemos 3 grupos, estos 3 grupos de personas. En nuestro programa anterior consideramos a Israel, ya que a causa de su incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida, y ellos fueron juzgados. Vemos ahora en el versículo 6, a donde llegamos en nuestro estudio anterior, que algunos ángeles se habían revelado, y que éstos habían sido guardados en prisiones, y Dios también los va a juzgar. Leamos otra vez este versículo 6. Dice, «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día». Debemos indicar aquí que el juicio de los ángeles no es algo completamente nuevo. Es algo que ya ha sido mencionado anteriormente. Pero antes de entrar a esto, quisiéramos decir unas cuantas palabras en cuanto a los ángeles. Por mucho tiempo, la Iglesia había estado negando lo sobrenatural. Negaba que existieran tales criaturas, y muchos ministros en realidad lo estaban negando. Ahora nosotros estamos viviendo en una edad materialista y con el punto de vista de que vamos a liberarnos de Dios de una vez para siempre, que ya no lo necesitamos, y que esa idea de los ángeles es nada más que una superstición, que esto es algo que está desapareciendo en esta edad científica en la que vivimos. Allá en el año 1963, Ben Hecht escribió un artículo en el cual presentaba la idea de un nuevo Dios de la edad espacial. Y quisiéramos presentar ahora solamente unos cuantos párrafos de lo que él dice. Escuche usted. Una de las cosas más sorprendentes de la historia moderna ha sido generalmente despreciada por nuestros cronistas, y es la lenta desaparición del cristianismo. No solo las historias bíblicas están siendo estropeadas, sino que un lado más profundo de la religión parece existir. Este es el concepto místico del alma humana y su supervivencia después de la muerte. Los pastores continúan predicando sobre este tema y las congregaciones todavía están escuchando. Pero las congregaciones y los pastores parecen haberse pasado de la iglesia al museo. 50 años atrás, la religión era una parte exuberante de nuestro mundo. Sus sermones, bazares, Día de la Banderita y sus tabúes llenaban las páginas de los periódicos. Sus rituales brindaban un resplandor vivo a la ciudadanía. En la mesa, a la hora de la cena, la mayor parte de la población inclinaba su cabeza y daba gracias. La religión hoy es un tema delicado, no porque la gente crea profundamente y esté lista a defender sus creencias en la Biblia, sino porque no quieren escuchar ninguna discusión en cuanto a esto. No están muy seguros de cómo se pierden, no saben qué decir en cuanto a Dios, ni en cuanto a sus ángeles y la historia de sus milagros. Y al no querer aparecer anticristianos o antisocialistas o anti cualquier cosa, ni tampoco quedar bajo una condenación general, optan por el silencio. Y en este silencio, más aún que en todos los previos bullicios agnósticos, la religión parece estar desapareciendo rápidamente. Ahora esto fue escrito allá en 1963. Si Ben Hecht estuviera aquí en el presente, podría notar que ha tenido lugar un tremendo avivamiento. Ahora el liberalismo ha estado prediciendo por años el tañido fúnebre de la Iglesia y de aquello que es sobrenatural. Un profesor de la Universidad de Teología de la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, dijo lo siguiente: el protestantismo estadounidense, una vez famoso por su diversidad,
se está homogenizando en algo que es casi una nueva fe, y si continúa en esa dirección actual, llegará a ser algo completamente muerto en un par de docenas de años. Y uno podría continuar citando gran cantidad de cosas que han dicho los liberales. Unos años atrás, por ejemplo, un hombre del Seminario Teológico de Chicago también dijo que el protestantismo ha llegado a ser tan próspero estadísticamente que ha perdido toda la disciplina interna. Desde afuera parecería ser algo muy limitado, pero por dentro no tiene ninguna dificultad, ni disciplina, ni integridad. Ese es el cuadro que ellos presentaban. Y por supuesto, tiene allí el cuadro de la Iglesia liberal. De paso, digamos que parecería por cierto que todo se ha estropeado, pero hoy ha tenido lugar un avivamiento en aquello que es sobrenatural. Y es algo muy interesante porque este avivamiento no tuvo lugar en la Iglesia, no tuvo lugar entre los fundamentalistas, sino que ocurrió en las universidades, especialmente en aquellas universidades que hace un tiempo eran muy materialistas y negaban todo aquello que era sobrenatural. Pero en el día de hoy están hablando en cuanto a los demonios, están hablando en cuanto a Satanás, y en realidad están hablando en cuanto a Dios y la Biblia. Así es que lo sobrenatural ha aparecido nuevamente en la escena así de repente, y este tema de los ángeles parece hoy tener sentido, aún en esta edad espacial. Así es que los hombres hoy, así como también las mujeres, muestran cierta preocupación al mirar a su alrededor a un mundo de materialismo que parece haberse vuelto loco. Sabemos ahora cómo llegar a la luna, pero no sabemos cómo controlar la naturaleza humana aquí en la Tierra. Uno solo necesita leer los periódicos para darse cuenta del camino que llevan las grandes ciudades. Muchas de ellas se han convertido en campos armados. Es imposible para una persona salir de noche sin correr graves riesgos. Las personas que obedecen las leyes deben obligadamente permanecer en sus propios hogares, como prisioneros, y no salir a la calle por temor a ser atacados o asesinados. Hace algunos años, aún en esta edad materialista en la cual vivimos, se había dicho que la naturaleza humana estaba mejorando, que había mejorado tanto que ya no necesitamos tantas leyes. Y lo que se hizo fue quitar la tapa, amigo oyente, y descubrimos que, en lugar de ser una botella de perfume, era una cosa soez, sucia y despreciable. Y todas esas cosas terribles que han ocurrido, estos crímenes, esta inmoralidad que tiene lugar, provoca que nos hagamos esta pregunta. ¿De dónde viene toda esta maldad, toda esta infamia, esta bajeza? Así es que ellos necesitan al diablo. Como dijo alguien, si no fuera el diablo, pues habría necesidad de inventar a alguien más para explicar todo el mal que existe en el presente. O sea que la humanidad es depravada. Usted y yo no parece que nos damos cuenta que pertenecemos a una raza que es depravada totalmente, y que pertenecemos a un mundo bajo el control de Satanás. Pensamos que quitando todas las leyes y todo aquello que nos ha dado apoyo en el pasado, que así vamos a producir una sociedad libre, maravillosa. Pero en lugar de eso, amigo oyente, los hombres ahora están regresando a lo sobrenatural, y desafortunadamente se ha dado mucho énfasis a los espíritus malignos porque necesitan tener algo con qué explicar la situación. Bien, la Biblia tiene algo que decir en cuanto a esto. La Biblia está muy al tanto de lo que ocurre en el presente, y aquí en este versículo 6 de esta pequeña epístola del apóstol Judas, podemos leer una declaración destacada, por cierto. Leamos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto al juicio que vendrá. Aquellos que no conocen bien la Biblia hablan en cuanto a un gran día de juicio, y debemos aclarar que el juicio del gran trono blanco vendrá en el futuro, y es para aquellos incrédulos. Pero en realidad hay 8 juicios que son mencionados en la palabra de Dios. Uno de estos juicios es el juicio de los ángeles. Y ese juicio, por supuesto, tendrá lugar en algún tiempo durante el reino del Señor Jesucristo. Tenemos un pasaje que nos habla de esto allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 24. Y queremos leerlo para que usted note lo que allí dice. En ese pasaje se nos presenta el orden de las resurrecciones. En el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y el versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
es decir, ese poder maligno, esas fuerzas demoníacas que existen en el mundo, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, como dice el versículo 25 del capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Así es que durante el milenio estos poderes demoníacos serán juzgados, y luego el último enemigo que será destruido será la muerte. Las Escrituras tienen mucho que decir en cuanto a este juicio de los ángeles, y queremos dar un vistazo a varios pasajes que se refieren a esto. En la primera epístola a los Corintios capítulo 6, versículo 3 leemos, ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora esto es algo que no hubiéramos sabido si el apóstol Pablo no nos hubiera dicho que nosotros vamos a tener una parte en esto, y creemos que esto tendrá lugar durante el reino milenario de Cristo en la tierra, cuando estemos con Él como creyentes, y creemos que Él va a viajar de acá para allá, a la nueva Jerusalén donde estará la iglesia. Ese será el hogar eterno de la iglesia. Así es que, durante ese tiempo, tendrá lugar el juicio de los ángeles. Y aunque nosotros hemos sido creados inferiores a ellos, un día tendremos parte en el juicio de los ángeles. En la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4, tenemos otra referencia que corresponde a lo que Judas está diciendo. Dice allí Pedro, «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio». Ahora esta palabra infierno aquí en realidad significa Hades, el lugar de los que no son salvos. Ahora esto nos lleva a hacer una declaración en cuanto a lo que tenemos aquí en la epístola del apóstol Judas, de que los ángeles los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí no se presenta ninguna indicación de que los ángeles estén encadenados en estas prisiones, porque ellos son seres espirituales, y sería muy difícil ponerle cadenas a un ser espiritual. Así es que aquí se habla de prisiones eternas. Ellos están allí bajo una guardia muy severa, por cierto. Y esta compañía de ángeles está esperando el juicio que aparentemente tendrá lugar durante la edad del reino. Ahora, otro grupo de estos ángeles caídos son los demonios que se encuentran por todas partes del mundo en el presente. Y este poder demoníaco, por supuesto, es una realidad. Amigo oyente, todo ese énfasis está siendo exagerado en el presente, ya que no hay tanta manifestación del poder demoníaco en el presente como quieren hacernos creer. Todo esto ha sido completamente exagerado, pero el hecho es que si el 90% de esto es falso, y creemos que un buen porcentaje es falso, ¿qué podemos decir del otro 10%? Amigo oyente, usted va a tener mucha dificultad en explicar eso, y esa es la razón por la cual esa película de El Exorcista llegó a afectar a tantas personas. Allí se presentaba solamente un ejemplo de las fuerzas malignas que estaban en el mundo, pero no era otra cosa sino una película nada más, y no hay ninguna razón para que una persona vaya allí y se desmaye por lo que ve, porque solo está viendo allí a los actores representando algo, y eso es todo. Pero también debemos notar que esto es representación de algo que tuvo lugar en la realidad. Y hay casos como estos, pero no tantos como algunas personas creen que existen. Bien, tenemos otras referencias. Aquí en esta epístola de Judas tenemos esta referencia, y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, leemos, «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Aquí tenemos una referencia al infierno. Es el lago de fuego. Ahora, si usted quiere discutir en cuanto a si este es un lago literal, está bien. Pero es mucho más literal que el fuego y es mucho peor que el fuego. El fuego en realidad es un símbolo muy débil de lo terrible que esto va a ser. Después de todo, estos son seres espirituales los que se mencionan, y el diablo no llega allí primero. Hay muchas personas que creen que el diablo está en el infierno hoy, pero en lugar de eso, él está muy ocupado en las grandes ciudades. Quizá él esté actuando en su propia ciudad, amigo oyente, y por supuesto que tiene muchos ayudantes sobrenaturales y naturales. Hay muchas personas que le están ayudando en el presente, pero llegará un día cuando esta criatura va a ser expulsada. Leemos allá en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, «Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles,
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así es que la tierra va a ser limpiada de esta banda que ha estado por la tierra por mucho tiempo, y van a ser juzgados. Ellos van a ser juzgados porque en alguna ocasión en el pasado, probablemente en días preadánicos, hubo una rebelión de parte de los ángeles contra Dios. Ahora estamos tocando esto ligeramente porque cuando lleguemos al libro de Apocalipsis vamos a tratar en mayor detalle muchas de estas verdades que se nos presenta aquí. Así es que vamos a pasar al siguiente versículo aquí en la epístola del apóstol Judas, y es el versículo 7 que dice: Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estas ciudades fueron juzgadas, de tal manera que probablemente están sepultadas en el fondo del Mar Muerto. Existe la creencia de que han sido localizadas en ese lugar. No sabemos si en realidad las han localizado o no, y no estamos seguros de que eso sea de mucha importancia para el Hijo de Dios. Pero fue lo que hicieron en la carne. Se habían entregado a la homosexualidad. Por supuesto, eso es sodomía. Es lo que hoy se conoce como homosexualidad. El adulterio ha sido cambiado por amor libre. El borracho es hoy un alcohólico respetado, y el asesino es una persona temporalmente enajenada. Y Satanás está así haciendo una buena labor, adoctrinando al mundo con un nuevo vocabulario. Pero amigo oyente, este era el peor pecado de todos, una inmoralidad grasa. La gente a veces llama a esto la nueva moralidad. Sin embargo, tiene sus raíces en Sodoma y Gomorra. Amigo oyente, Dios ha juzgado a los hombres en el pasado por los pecados sensuales, y esta es una advertencia que se nos presenta aquí. Dios va a juzgar a cualquier civilización, no interesa la que sea, que va demasiado lejos en esa dirección. Y nosotros, por cierto, que nos estamos dirigiendo hacia allí en el presente. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos nuestro estudio en esta epístola universal del apóstol Judas en nuestro próximo programa. Le sugerimos mientras tanto que usted lea el resto de la epístola, que la presencia del Señor llene su vida en todo tiempo, es nuestra ferviente oración.